Bienvenido a su canal Palabra con Hechos, que estamos transmitiendo desde la ciudad de Chicago, conocida como la ciudad de los vientos, en el estado de Illinois, en Norteamérica. Mi nombre es Abelardo Rivera Villanueva y les mando un cariñoso saludo a todos nuestros seguidores de este ministerio donde hablamos del Evangelio. El Evangelio del Reino, pero con evidencias y con hechos, respaldados por la ciencia, por la historia y por la profecía. Pero más que todo le vamos a dar énfasis a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que puede cambiar. Es la palabra de Dios la que puede traer un cambio a tu vida. Entonces les agradecemos infinitamente por su preferencia, por ver este nuevo video y por su poderoso like, por un comentario para que pueda compartir y puedas suscribirte para poder traerles más contenido como este. En el tema de hoy vamos a estar tratando de lo que la ciencia y la tecnología ha venido, cómo se ha venido desarrollando y el impacto que ha tenido la ciencia y la tecnología en la iglesia contemporánea y cómo esto ha evolucionado hasta convertirse en el evangelio de la prosperidad que ha sido ya enseñada y aceptada, no solamente en la iglesia, sino en los institutos bíblicos, aunque sean las doctrinas de demonios de los cuales el apóstol Pablo nos exhortó que aparecerían en los últimos días. Y usted no necesita ser un científico de la NASA para entender los tiempos que estamos viviendo actualmente. Pero sí tiene que abrir sus ojos y tiene que ver lo que está sucediendo. Y tiene que ver que los tiempos están cada día más y más peligrosos. Pero por más peligrosos y más temerosos que parezcan los tiempos, la Biblia nos repite muchas veces, 365 veces nos dice, no temáis. Entonces, en el tema de hoy, voy a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo de Dios tome control. Al compartir este mensaje, Señor, yo deseo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano guarde el pensamiento y guarde el corazón de aquellos que van a escuchar este mensaje. Y les traiga fe, y les traiga esperanza, y les traiga el verdadero amor de Dios que es en Cristo Jesús. En medio de este mundo que está completamente convulsionado por las naciones que están aireadas y que amenazan con destruirse unas a otras, porque están llenas de ira y han despertado la ira de Dios, porque en esa carrera frenética en la que van compitiendo por la ciencia y por la tecnología, nos lleva a cosas increíblemente que estaban ya estipuladas en tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias. Que este mensaje sea como aguas profundas y aguas abundantes y refrescantes, y que sean como un manantial en un oasis en medio del desierto. Tu palabra dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Por eso yo te pido que me des, Señor, lengua de sabio para poder ministrar estas palabras de fe, de esperanza y de amor. Y que pongas mansedumbre, Señor. Pongas humildad y sabiduría también en mí y en los corazones de los que van a escuchar estas palabras. Y unge sus oídos para que puedan atesorar el Espíritu de Dios que trae consejo, inteligencia, poder, conocimiento, revelación y sobre todo el temor a Jehová, el cual es el primer paso a la sabiduría de Dios. Con esto te damos gracias y te pedimos, Señor, que mi lengua sea como pluma de escribiente muy ligera para que pueda escribir el Evangelio de la gracia en las tablas del corazón de los que van a oír este mensaje. En Daniel 12, del 1 al 4, nos habla Daniel del tiempo del fin, porque dice así en su palabra: en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hará guardia sobre tu nación, sobre Israel. Este mensaje lo recibió Daniel como el profeta para lo que iba a suceder en los tiempos del fin con su pueblo, con su nación, con los judíos y con la ciudad santa de Jerusalén. Porque dice, entonces habrá un tiempo de engaño como no hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en este momento, cada uno de tu pueblo, le dice a Daniel,
Los que están escritos en el libro de la vida serán rescatados. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, y algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Pero los sabios resplandecerán, tan brillantes como el cielo, y aquellos que conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Verso 4, pero tú, Daniel, tú, mantén esto en secreto, mantén esta profecía en secreto y sella el libro y ciérralo hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará, la ciencia aumentará. Y eso es el tema de hoy, la ciencia y la tecnología. Y vamos a ver más en detalle lo que la ciencia y la tecnología ha logrado. Y cómo es relevante para nuestros días. Y cómo la iglesia debería estar siempre trayendo esos temas. Porque el mundo en realidad tiene mucho más preguntas que respuestas. Y si la iglesia no trae la verdad, ¿en dónde la van a escuchar? Pues la ciencia y la tecnología se basan en la comprensión, la recompilación y el almacenamiento de conocimientos, como nos dice Daniel, que en los últimos días habría una explosión en la ciencia porque aumentaría el conocimiento. Y ese conocimiento ha sido, a través de la historia del ser humano, sistemáticamente estructurado y organizado, y ha sido dividido en 3 diferentes ramas: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y también divide al hombre en 3 reinos: el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Y estos conocimientos que han sido obtenidos a través de la investigación y el desarrollo en diferentes laboratorios y en planteles, en universidades y en muchos proyectos científicos inspirados por los gobiernos de las naciones más poderosas de la tierra para desarrollar todo tipo de sistemas, de técnicas, de métodos, de herramientas y de armamentos bélicos. Eso es lo que están buscando. Y lo hacen, dice, para defender la soberanía de cada nación. Pero este ideal fue el que nos llevó a la historia, que se refiere como el tiempo de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entre las 2 superpotencias que se convirtieron en acérrimos adversarios para competir por el liderazgo mundial global. Fíjense, la ciencia y la tecnología y cómo ha ido evolucionando desde los inventos de la rueda hasta lo que es el telescopio, lo que es el microscopio y lo que es ahora la inteligencia artificial, entre muchas otras cosas. Pero esto, después de la Segunda Guerra Mundial, surge de Estados Unidos como el líder indiscutible por la supremacía de sus fuerzas armadas militares, donde nos llevaron a la era atómica y nos llevaron después a la era nuclear, a tal grado de que Estados Unidos dice que tiene más de 50 ojivas nucleares con las que puede destruir el mundo cuando él quiera. Fíjense a lo que nos está llevando la ciencia y la tecnología. Pero el propósito de hoy es que vamos entendiendo lo que ya estaba escrito, para que sea la escritura la que nos traiga la fe y la esperanza y el amor que necesitamos. También la otra cosa que hizo la orden mundial en la que estamos viviendo ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el liderazgo del comercio internacional con el manejo del dólar estadounidense como el tipo de cambio en todas las transiciones de compra y venta en el comercio internacional, y de ser la reserva oficial de todos los bancos centrales de cada país. Y hoy la ciencia y la tecnología nos está llevando a la Segunda Guerra Fría. Pero ahora, la diferencia ahora es que estamos entrando en lo que yo llamo un nuevo desorden mundial. Y esto no va a parar hasta que venga Jesucristo con vara de hierro a reinar desde la ciudad santa de Jerusalén, con vara de hierro a todas las naciones por 1000 años. Mientras tanto, las naciones de la tierra quieren gobernar.
y nos está llevando a esa Segunda Guerra Fría. Pero ahora, en vez de ser la presente orden mundial, que es unipolar y es homogénica y gira a través de Estados Unidos, ahora parece que se está levantando una nueva orden que yo le llamo un nuevo desorden entre las potencias que han emergido como China, como Rusia y Estados Unidos. Y va a ser una potencia multipolar, van a ser un nuevo orden mundial que sea multipolar y divisivo. Pero la ciencia se divide en dos partes, la buena, la honrosa y la noble, y también la que está torcida, la que es perversa y maquiavélica, porque dice en su palabra que llegarán las naciones de la tierra y querrán reinar guiadas por Lucifer. Y Lucifer solo vino a matar, a robar y a destruir. Y las naciones de la tierra están invirtiendo gran parte de su presupuesto fiscal para financiar la creación y la invención de sistemas y métodos y herramientas que les va a dar la supremacía sobre las demás naciones de la tierra. Y en vez de utilizar esos recursos para mitigar y para convertir la pobreza, el hambre, la enfermedad, la desigualdad que hay aparentemente entre la clase élite y la clase privilegiada y la clase marginada y populista. Las élites y las privilegiadas son las que quieren hacer una nueva orden mundial donde haya un solo gobierno y una sola moneda, que haya naciones sin fronteras. Y eso es precisamente lo que quiere hacer Satanás, porque dije, algunos de los científicos ateos que no creen en Dios trabajan para la élite y para los oligarcas, que son los que gobiernan, que quieren dominar al mundo. Pero ya no lo hacen encubiertamente, no. Ya no lo hacen secretamente. Ahora más bien abiertamente y sin esconder sus siniestros propósitos. Porque son guiados por Lucifer y son fieles a él porque él les recompensa la avaricia, la codicia, la envidia y el deseo desmedido de poder y de control. Porque al fin de todo, Lucifer vino a matar, robar y destruir a la creación de Dios y especialmente a los hijos de Dios. Después de oír todo esto, ¿qué es lo que los cristianos tenemos que hacer? Tenemos una arma muy poderosa para destruir el temor. Juan 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Si creéis en Dios, también creer en mí, porque yo voy a la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre tengo muchas moradas. Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Por lo tanto, voy a prepararles un lugar para vosotros, y después volver por ustedes de nuevo. Y así os recibiré a mí mismo para que donde yo esté, también vosotros estéis conmigo. Juan 14, del 1 al 3. Le dice Jesucristo a sus discípulos, antes de despedirse, antes de celebrar la última cena y entrar en la pasión, donde brindó su cuerpo y su sangre, para que todo aquel que en él crea, pues no nos perdamos, más que tengamos la esperanza de vida eterna. Y en 1 Juan 4, del 6 al 18, nos dice, nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios. Y dice, porque Dios es amor, y el que permanece en Dios y Dios en él, entonces ha conocido a Dios. Y en esto se ha perfeccionado el amor de Dios, en que tengamos confianza en el día del juicio. Porque como Él es, así nosotros también seremos en este mundo. En el amor no hay temor. Después de describir todo lo que las naciones de la tierra están planeando para hacer, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor va a echar fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado. La pregunta es, ¿cómo perfeccionar el amor de Dios? Pues la respuesta está ahí mismo en 1 de Juan, amándonos los unos a los otros como Él nos amó primero. Este amor perfeccionado es el que echará fuera todo el temor, y nuestro Señor Jesucristo nos sostendrá y nos cuidará hasta la consumación de los siglos, hasta que se cumpla todo lo que está escrito.
Y fíjese lo que dice Apocalipsis 11:18. Las naciones de la tierra entraron en ira y ahora han despertado la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los vivos y a los muertos y de recompensar a los siervos, a los profetas y al pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Ese tiempo de destruir a todos los que están amenazando con destruir la tierra. Ese tiempo se ha llegado ya. Y es el tiempo que nos describió Daniel, tiempo de angustia, donde el arcángel Miguel se levantará. Porque la ira de las naciones, la ira de Satanás y la ira de Dios y la ira del Cordero vienen para el mundo pecador. Y eso es lo que la iglesia necesita, entender y meterse a la escritura completa como está. Santiago 4, del 1 al 8, dice así: ¿por qué hay tantas guerras y pleitos y peleas entre ustedes, entre vosotros? Dice la Reina Valera. ¿Por qué hay tantas guerras entre vosotros? Retóricamente se da la respuesta. ¿Acaso no surgen por los malos deseos que combaten en su interior? Por las bajas pasiones, los deseos de la carne, las concupiscencias, las envidias, las avaricias. Verso 2. Dice, ustedes desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no las pueden obtener. Por eso luchan y se hacen guerras entre ustedes. Mire, el Señor nos está hablando. Entre individuos como entre naciones, nos dice uno de los estadistas más prominentes de nuestro México, que era don Benito Juárez, que entre individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no piden y no piden bien. Tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, con los deseos solamente para cumplir las cosas que la carne quiere, que el mundo quiere. Pides para poder obtener riqueza, para poder obtener fama, control y placer, para los deseos de la carne. Y luego nos amonesta grandemente Santiago: oh generación de almas adúlteras, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Le repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, tiene que hacerse enemigo de Dios. ¿O acaso piensan que las escrituras están ahí y nos amonestan en vano? Las escrituras nos dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que Él puso dentro de nosotros le sea fiel. Y ese Dios nos da gracia y nos da la gracia mayor. Por eso, como dicen las escrituras, Dios se opone y resiste al orgulloso, a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Verso 7, así que les dice, humíllense delante de Dios. Sométanse a Dios, resistan a Satanás, resistan a Lucifer, resistan a la serpiente antigua, al maligno, al hombre de pecado, al inicuo, al engañador, al acusador, al padre de la mentira. Resístanlo y Él huirá de vosotros. Verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero levanten las manos y pidan perdón, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. El verso 9 dice, derrama tus lágrimas por lo que has hecho, arrepiéntete genuinamente, que haya lamento profundo y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él os levantará con honor a su debido tiempo. Santiago 3, 14 y 15. Pero si aún tiene envidia, raíces de amargura, ambiciones, envidias egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y con mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas, son doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas, carnales y demoníacas.
Las naciones de la tierra están actualmente enfrascadas en una lucha sin precedente, compitiendo por la supremacía en todas las áreas, en la robótica, en la guerra de las galaxias, en el viaje a las estrellas. Estoy mencionando algunos de los programas de televisión de los años 50, 60 y 70 que estuvieron protagonizando por Hollywood para entumecer y para desviar a la misma grey de Dios, aquellos que conocían la palabra de Dios, con programas como Viaje a las Estrellas, Galáctica, la astronave estrella de combate, y haciendo experimentos de armas de destrucción masiva, desde armas nucleares, químicas y biológicas, y la inteligencia artificial. Y vamos a entrar un poquito para descubrir un poquito cómo la ciencia se fue engrandeciendo en los últimos años con el invento del telescopio, que es un instrumento óptico que magnifica objetos que se usan en la astronomía, la cosmología, la astrología, aunque la astrología son ciencias ocultas, porque vamos a estar hablando un poquito, si este tiempo nos da, porque aquí tenemos material para hacer varios videos, pero yo quiero concentrarme en lo que la ciencia ha hecho en los últimos años. Mire, la palabra telescopio viene del origen griego. La etimología de esta palabra viene del compuesto tele, que quiere decir distante, lejano, remoto o apartado, o scopein, que quiere decir observar, ver y explorar y investigar. Investigar que los cuerpos celestiales, los cometas, los asteroides, los planetas, las estrellas, las galaxias, las constelaciones, las nebulosas, las nuevas estrellas y hasta los agujeros negros que se están formando. Y otras galaxias, desde la Vía Láctea hasta la Andrómeda, que es la galaxia más cercana, que están cerca del segundo cielo. Y la ubicación de los telescopios más importantes en el mundo, una está en Mount Graham en Arizona. Y ese telescopio se le llamó cuando el 2005 Lucifer. Es un telescopio que está montado en esta montaña, Mount Graham en Arizona, y es producto de la NASA y del Vaticano. Y fue tanta la controversia que en el 2012 se le tuvo que cambiar su nombre a Lucy, de Lucifer a Lucy. Después la NASA y la ESA, que es la European Space Agency, la Agencia Espacial Europea, lanzaron el telescopio Hubble en 1990. Y esa está como a 340 millas por encima de la Tierra. Pero aquí viene el gran salto en la ciencia y la tecnología. El telescopio James Webb, que James Webb era uno de los iniciadores de la NASA en aquel tiempo, y se le nombró este telescopio para recordarlo. Ese telescopio está a 1.5 millones de kilómetros en el segundo cielo y está explorando hasta el tercer cielo. Fíjese hasta dónde ha llegado la ciencia y la tecnología en los últimos años. Después de la invención del microscopio, es un instrumento óptico para magnificar objetos pequeños, diminutos, invisibles a la vista humana como organismos microscópicos, porque de ahí viene todo lo que es la doctrina de demonios, de las cuales nos habló mucho el apóstol Pablo. Estos organismos microscópicos como las bacterias, los virus, los gérmenes, los microbios, y además los electrones, los átomos, las moléculas, las células, los tejidos, los órganos y los sistemas, y el sistema de atracción, ahora fueron posibles por el invento del microscopio. Y su origen etimológico pues es micro, que quiere decir pequeño, diminuto, invisible, y microscópico, y scopein es observar, ver y explorar y investigar. En las ciencias como la microbiología, la micromedicina, la nanomedicina, la química, la neurociencia,
tantas cosas como la patología y la ciencia forense. Entonces, grandes partes de los avances en el ADN han sido por la ayuda del microscopio. Entonces, nos lleva a eso, a entender que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Como también voy a tomar un poquito de tiempo aquí para explicar lo que es el proyecto HAARP, que es un proyecto de alta frecuencia para activar la aurora boreal, que es un programa de investigación científico donde los científicos están en el Fairbanks, Alaska. Son parte del ejército estadounidense que están estudiando la exósfera, la ionosfera, la capa alta de la atmósfera, mediante la transmisión de potentes ondas radiales de alta frecuencia con el fin de crear perturbaciones climáticas usadas para controlar o manipular el clima a fin de que sean usadas como arma de destrucción o de manipulación diplomática para sobornar a las naciones. Esto ha aumentado numerosas teorías de conspiración infundadas sobre el control del clima y el control mental. Y la ciencia y la tecnología pues han dividido todas estas cosas. Y ahora nos vamos a meter un poquito en las ciencias ocultas. En las ciencias ocultas practican el ocultismo, la magia negra, la hechicería, la brujería, la santería, la alquimia esotérica, también la física cuántica. Aquí voy a tomar un poquito más de tiempo. La metafísica, la telequinesis, telepatía, parapsicología, clarividencia, y todos estos tienen que ver cómo la mente domina a la materia. Pero la ciencia y la tecnología son doctrinas diabólicas, terrenales y carnales, que son desarrolladas por algunos científicos que no creen en Dios y han dividido pues la vida en tres reinos: el reino mineral, el reino animal y el reino vegetal. Pero yo voy a irme a lo que dice la Biblia, porque la Biblia describe el reino de Dios y el reino de los cielos, y también describe el reino de Satanás. Nos vamos a enfocar ahora en lo que está haciendo la ciencia y la tecnología y lo que dice las Escrituras. En 1 Timoteo 4:1 nos dice el apóstol Pablo que en los postreros tiempos el Espíritu Santo claramente nos dice que algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es la apostasía y el engaño. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 5 dice: pero tú cumple tu ministerio de evangelista, porque va a venir el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán oír la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros que van a apartar de la verdad al oído y se van a volver a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista. El verso 5 de 2 de Timoteo 4, verso 5. Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de falsas filosofías o vanas filosofías y huecas sutilezas que están más a la tradición de los hombres que conforme a los rudimentos de Cristo, en quien habita toda la deidad de Dios. Entonces, para terminar este video voy a describir un poquito cómo los avances en la ciencia y en la tecnología nos trajeron desde la física hasta la metafísica y hasta la física cuántica. La palabra metafísica quiere decir la recompilación de las obras del famoso filósofo griego de antigüedad llamado Aristóteles. La palabra meta significa ir más allá.
investigar más allá de lo que Aristóteles inició en el mundo fascinante de la ciencia, en el campo de la filosofía y la física. Con el tiempo la metafísica evolucionó en lo que hoy llamamos la física cuántica. Y todo esto tienen en común que dice que toda la materia tiene una medida en su contenido conocida como energía. Y toda energía que existe en el universo, ya sea objeto, masa o materia prima, toda esa materia que existe en el universo puede ser modificada directo a su campo de energía. El campo de energía puede cambiar la materia. La física cuántica afirma que adhiriendo a un campo de energía de 25 kilovatios por hora, porque ya dicen que la metafísica puede medir todo esto, puede medir la energía y puede medir la materia. Sí, dice, si le agregas 25 kilovatios por hora a cualquier materia, ya sea objeto, material o materia prima, en los laboratorios, esto va a resultar con un aumento de 1 micrograma a su peso y a su inercia. No solamente al peso, sino a la inercia. Bien increíble. Porque la inercia es cuando un material está inmóvil y al ser sacudido por un campo de energía, la inercia es lo que la hace que se mueva. Y de acuerdo al contenido de energía. El científico Albert Einstein, el científico judío alemán, se propuso investigar esto a fondo y salió con su famosa ecuación E igual a mc sobre 2, donde E es la cantidad de energía, m es la materia y c es la velocidad de la luz al cuadrado, indicando que el factor de proporcionalidad universal entre las cantidades equivalentes de la energía y la materia equivalen a la velocidad de la luz al cuadrado, que sirve para convertir la materia en energía. El doctor Max Planck, a principios del siglo XX, en los años 1900, enseñó también que la materia se compone en unidades pequeñas que se pueden medir, llamadas unidades cuánticas. Esto inspiró al doctor Albert Einstein a estudiar y salir con su teoría de que la teoría de la metafísica empieza con Aristóteles, pero dice que la metafísica es el estudio filosófico de la vida y de la existencia, pero también cubre los conceptos del espacio, el tiempo y el libre albedrío. Y la metafísica, la teoría, es de importancia, la importancia que la vida tiene y la existencia. Y es la base de todas las investigaciones que sugieren investigar más allá de la física y de la filosofía. Entonces, para resumir todo, la física cuántica explica que las unidades cuánticas, que son las más pequeñas unidades que comparte el campo de la energía, y la ley de la atracción es la ley más fuerte, donde dice que se fusionan para crear el universo. Se fusionaron para crear el universo. Y eso explica la teoría de la gran explosión, de Big Bang, la explosión de la Big Bang, que dice que el infinito campo del universo se creó cuando se fusionan pues, la energía y la materia. Y fue así automáticamente como se empezó a afirmar. Fíjese lo que dice la ciencia. Así fue como automáticamente se empezó a formar y a crear el universo y todos los sistemas abstractos y concretos que son parte del cosmos y que son los que habitamos en el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Que todo comenzó con microorganismos hasta formar la flora y la fauna. Y últimamente, la más grande creación del universo en la Tierra, que somos los seres humanos. Y esta es una doctrina satánica. De ahí donde surge también el libro del secreto,
que nos dice que el ADN es tu mapa genético, es prueba. Eres prueba de que tú eres único en el universo porque eres una creación única. Tú eres el único que tiene las características tuyas. Y eso se basa en la ley de la atracción. Fíjense lo que dice, hermano. Y esto entró en la iglesia. Dice, la ley de la atracción es la que une a los electrones para formar átomos. Los electrones son las partes más pequeñas, que no se podían ver a menos que el microscopio fuera inventado. Entonces, la ley de la atracción es la que une los electrones para formar los átomos, los cuales a su vez atraen las moléculas, y estas moléculas se agrupan para crear células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, y los órganos forman sistemas. El sistema muscular, el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio. ¿Suena familiar? El sistema nervioso, el sistema endocrinólogo y el sistema inmunológico. Y así fue como fuimos creados en el cosmos, en el universo, la flora y la fauna, y después, últimamente, aparecimos los seres humanos. Pero termino con esto. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 15. Pablo está instruyendo a Timoteo y en esta hora lo hacemos a la iglesia. Amada iglesia, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, porque serán tiempos peligrosos. Serán tiempos sin ley, sin respeto, sin amor. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Serán egoístas, avariciosas, ambiciosas, envidiosas. Y por el dinero, por la fama, el poder, el placer y el control. Serán fanfarrones y vanagloriosos, soberbios, prepotentes y burladores. Y se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres. Y serán malagradecidos. Y no van a considerar nada sagrado que viene de Dios. No amarán ni perdonarán, porque serán sin afecto natural. Más bien van a calumniarse unos a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán y aborrecerán todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, verso 4. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. Y aquí donde yo creo que la iglesia ha tenido... se ha infiltrado esta doctrina de demonios, se mezclaron, se sincretizaron con el santo evangelio del reino. Y dice que actuarán como religiosos con apariencia de piedad, pero rechazarán el poder del evangelio del reino, que es lo único que tiene poder para salvación. Es lo único que puede hacerlos capaz de obedecer a Dios. Aléjate de toda esta clase de individuos, dice Pablo a Timoteo y a la iglesia hoy, porque no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Van a estar como Janes y Jambres. Son los dos hechiceros que resistieron a Moisés y resistieron la verdad porque son corruptos y no pueden llegar a la verdad. Pero tú persiste en la verdad, la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia de los santos. Porque todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución y sufrimiento. Mas los malos, los engañadores, irán de mal en peor. Último para Timoteo y para la iglesia. Persevera en la fe genuina que has aprendido de las Escrituras, porque aquí es donde está, en las Escrituras, la clave para poder ser más que victorioso. Persevera en lo que has aprendido en la fe genuina de las Escrituras, que es lo único que puede hacerte salvo para salvación. Si este mensaje tocó tu corazón, porque no sabemos para quién es este mensaje, el Espíritu Santo, te pedimos que hagas esta confesión de fe. Señor Jesús, creo que tú eres la palabra escrita desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la cual tiene que ser predicada completamente, todo el concilio de Dios.
Y creo que tú moriste en la cruz. Y creo que con eso ahora nos perdonaste nuestros pecados porque tú moriste en nuestro lugar. Y entonces ahora dice que todo aquel que crea en lo que Cristo hizo en la cruz, ahora podemos ser hijos de Dios, podemos ser parte de la familia de Dios. Sin más, los despido desde la ciudad de Chicago y para las naciones. Abelardo Rivera Villanueva, hasta el próximo. Dios los bendiga y Dios los guarde.